Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Todos los ecuatorianos que nos acompañan en este conversatorio para analizar las implicaciones de la reactivación económica en Cuenca y el país. Este evento está organizado por Fundación Esquel y la Mesa de Convergencia de Cuenca. Este tema es de trascendental importancia por la situación planetaria que vivimos ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus COVID-19. La economía mundial vive una crisis sanitaria, humana y económica sin precedentes. En este contexto conversaremos con el economista Carlos Cordero Díaz, el economista Jorge Roca Arteta y el economista Andrés Robalino Jaramillo, a quienes saludo y agradezco por su participación en este espacio. Mi nombre es Juanita Versosa y estaré apoyando con la moderación. Antes de iniciar, es importante dar a conocer la trayectoria de nuestros panelistas. El economista Carlos Cordero Díaz. Él es maestro en economía por la CIDE México. Tiene un diplomado superior en finanzas y mercado de valores por la Universidad de la SUAY y es economista por la Universidad de Cuenca. Consultor privado en macroeconomía y en finanzas, vocal del directorio del Banco del Austria, presidente del Consejo de Vigilancia del Mutualista SUAY y fue rector de la Universidad de la SUAY y ex vicepresidente de la Asamblea de Sistemas de Educación Superior de Cuenca. El economista Jorge Roca Arteta es máster en Economía de OMA certificado por la Universidad Francisco Marroquín y se encuentra cursando el doctorado en Economía, Finanzas e Inversión de la misma universidad. Es accionista y miembro del directorio de Arrecife y Mesina, así como es accionista y presidente de RADI, Red de Almacenes de Descuentos Intensos. Es accionista y exmiembro del directorio de Salazar Resources Limited y es miembro del directorio de Continental Tire Andina S.A., entre otros cargos que se desempeña actualmente, pero también cabe mencionar que fue miembro del directorio de Fundación Esquel por algunos años. El economista Andrés Robalino Jaramillo es economista por la Universidad de Cuenca, tiene una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Jean Moulin, Lyon, Francia. Tiene un diplomado superior en negociaciones internacionales por la Universidad de la SUAY y actualmente es el director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Es presidente del directorio de la Corporación Formados, presidente del directorio del Consejo Consultivo de Calidad y asesor externo del Banco de Conocimientos de la Organización Mundial de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUR. Con este panel de personas que realmente han generado una larga trayectoria en el marco del sector productivo, las finanzas, economía y microeconomía, queremos iniciar un diálogo muy importante en el marco de la realidad mundial que estamos atravesando por esta pandemia del COVID. Para iniciar quisiera colocar algunos elementos para la discusión y análisis. En el ámbito mundial, quizás por mencionarlo así, las economías se cierran y se han paralizado, las sociedades entran en cuarentena y las medidas solo son comparables para situaciones de guerra. El Estado y los estados en general les ha tocado asumir actividades de planificación que generen condiciones para sostener y después estimular la oferta y la demanda. Los efectos tanto en el corto como en largo plazo para la oferta y la demanda son realmente complicados, cuya intensidad y profundidad dependerá de las condiciones internas de la economía de cada país, el comercio mundial, la duración de la epidemia y las medidas sociales y económicas para prevenir el contagio. De los informes organizados por la CEPAL en abril de este año, indican o hacen un recuento de que los mercados financieros internacionales presentaban ya problemas
y que la acumulación de deuda superó el crecimiento del ingreso mundial, alcanzando niveles sin precedentes en el tercer trimestre del año 2019. La deuda mundial alcanzó los 253 billones de dólares o el 322% del PIB mundial. Querría decir que el COVID agravó ya la debilitada confianza en este modelo y en la globalización como herramienta para el desarrollo. Entonces, valdría analizar si es que desde el año 2011 al 2019 el crecimiento mundial ya fue inferior al que hubo en el año 97 al 2006. En el primer periodo, es decir, 2011 al 2019, se creció en el 2.8%, mientras que en el 97 al 2006 el 3.4%. Y en el año 2019 se registró un desempeño muy inferior en el crecimiento del PIB comparado con el año 2009, que es el del 2.5%. Si hablamos a nivel de América Latina, de igual manera en este informe se menciona que el PIB crecerá, se tenía previsto un crecimiento del 1.3% en el 2020, pero con los efectos de la pandemia se estima una caída entre un 3 a un 4%, dependiendo de cómo avance la situación. Además, en la región de América Latina hay algunos elementos a tener presente. Hay una dependencia marcada de las exportaciones cuyo volumen y valor se reducirá por la recesión mundial, la caída de los precios de los productos primarios debido a la contracción de la demanda mundial, especialmente en China, uno de los mayores consumidores e importadores de productos primarios, la crisis geopolítica en el mercado del petróleo, la menor demanda de servicios de turismo que afectará a varios países de nuestra región. Los sectores que podrían sufrir mayores contracciones son el comercio y transporte, servicios empresariales y servicios sociales que proveen el 64% del empleo formal. Y el 53% del empleo de la región se da en actividades informales. Y hay un dato muy importante que hace referencia justamente al sector al cual pertenecen nuestros panelistas, que dice que casi el 99% de las empresas de América Latina son micro, pequeñas o medianas y que constituyen la mayor parte de las empresas en casi todos los sectores de la actividad económica, representando el 61.1% del empleo total en América Latina. Y si asentamos ya los datos a nivel del Ecuador, en los proyectos de ley que se han presentado en la Asamblea, se indica que los ingresos del país tendrán una reducción de 8.979 millones de dólares. El déficit del saldo comercial no petrolero se estima sea en menos de 1.976 millones, debido a la reducción de la demanda de importaciones y de exportaciones, sobre todo relacionados con los productos del Ecuador, que son banano, camarón, flores y otros. Las remesas también disminuirán. En este año 2020 se estima a 1.400 millones, comparado con el del año anterior, que fue 2.547. Vivimos entonces una crisis de doble liquidez, tanto interna, porque los trabajadores no pueden producir y los consumidores no pueden consumir, y la crisis externa por la reducción de exportaciones. En este contexto, querría consultarles a nuestros panelistas qué acciones el Estado ecuatoriano podría realizar para crear liquidez y generar acciones que permitan generar una sostenibilidad en el corto plazo. Podríamos empezar por el economista Carlos Cordero. Sí, muy buenos días. Bueno, yo creo que en general esta crisis le toma a nuestro país de una de las situaciones, de las peores situaciones económicas dentro del Estado, como para que podamos esperar algo de parte del Estado para solucionar la situación actual. Todos es conocido la situación fiscal prácticamente quebrada que tiene el gobierno ecuatoriano y por lo tanto no podríamos esperar que el gobierno ecuatoriano pueda utilizar las finanzas públicas para intervenir en la economía privada y lograr algún tipo de recuperación. Adicionalmente a eso, esta es una crisis, en el caso ecuatoriano, que por la naturaleza propia que tiene el país o por las características propias que tiene el país de una economía dolarizada en donde no existe ni la política monetaria y menos la política cambiaria, tampoco podríamos decir que el Estado ecuatoriano puede recurrir a tradicionales recetas, tanto monetarias como cambiarias, para poder mejorar la situación económica.
Es decir, el Estado ecuatoriano o el gobierno ecuatoriano muy poco puede hacer para intervenir en la recuperación de la economía del país. Algo podrá hacer tal vez en las orientaciones y en algún tema ya cuando se dé la reactivación, pero esperar una ayuda en términos de liquidez que venga inyectada desde acciones del gobierno es prácticamente imposible, a no ser que el gobierno ecuatoriano pueda conseguir fondos en el exterior con condiciones favorables y que puedan esos fondos ser canalizados básicamente al sector privado. Si no es eso, yo creo que las acciones que podemos esperar del Estado ecuatoriano son muy reducidas en cuanto a inyectar liquidez en la actualidad para lograr una recuperación a lo mejor más rápida de la economía ecuatoriana. Muchas gracias, economista. Economista Jorge Roca. Sí, yo creo que lo que está pasando es realmente catastrófico a nivel mundial y creo que el Ecuador lo coge en muy mala condición. Hay que ver el origen de la mala condición, porque la mala condición que nos coge no es fruto de la crisis. Lo que hace la crisis es agudizar esa condición que ya estaba atrás. ¿Y qué es la condición en que se creó un Estado enorme? Es decir, se duplicó, triplicó el tamaño del Estado en términos relativos en los últimos 10 a 15 años. Y se lo hizo por un precio de petróleo inusitado, ¿no es cierto?, que lleva a estar más de $100 el barril. Eso no va a volver a existir, es decir, eso es historia pasada. Entonces, si esa era la condición necesaria para ese modelo fracasado, lo único que queda es que el Estado vuelva a términos razonables en tamaño, porque mantener un Estado de ese tamaño sin el ingreso es una irresponsabilidad, por decirlo menos, y es para mí una de las principales causas de la crisis actualmente, porque todos se reducen obligadamente, todos los ciudadanos se reducen obligadamente, las empresas, ciudadanos, pero el Estado, bien, gracias, ¿no? No hay ninguna señal clara de que ese leviatán, como se llamó en su momento, siga comiendo desbordadamente lo poco que tienen los ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Quizá eso está ejemplificado con este fideicomiso por cuenca que hicimos acá para solventar una crisis sanitaria. Tuvimos que los ciudadanos reunirnos para tomar funciones del Estado. Es decir, ¿qué hace el fideicomiso? El fideicomiso recauda, pero recauda con un fin específico, que es dar una solución de salud. Y la solución de salud que estamos nosotros planteando es, ¿cómo se llama?, testeo masivo a la población, que es una medida que ha funcionado en otros países del mundo, pero eso es una tarea del Estado, la recaudación y el hacer algo con esta recaudación. El problema es que la recaudación que hace el Estado en el Ecuador va, ¿a dónde va? No es que va uno a uno a dar un servicio a la ciudadanía, ¿no es cierto?, como lo está haciendo el fideicomiso. Entonces, yo sí creo que esto es una oportunidad para replantearnos el modelo de desarrollo del Ecuador. Un modelo estatista, un modelo centralista, un modelo socialista. Sí, todos estos términos que han estado tan de boga en los últimos años han fracasado terriblemente. Es decir, y la forma de hacerlo es devolviendo el poder político al nivel local, que es lo que está haciendo el Estado por necesidad. Es decir, le dice a los municipios, ustedes decidan, porque el Estado no puede ya decidir. Es decir, ya está... Hay un concepto que la realidad desbordó a la legalidad. La realidad desbordó al Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano en este momento, desgraciadamente, en muy pocas áreas está existiendo. Miren el área de salud. El área de salud es patético. Es decir, todas las semanas abrimos el periódico para un nuevo escándalo, ¿no es cierto? Antes fue en el IES, ahora es en los hospitales. Entonces el Estado, sí, más Estado es más corrupción. Entonces, ¿queremos más corrupción? No. ¿Queremos más Estado? Esa es la pregunta. Y creo que la oportunidad brillante que tiene el Ecuador es replantearse al país en una descentralización política radical y en una reducción del Estado radical. Es decir, es criminal lo que se hace ahora al poco dinero que tienen los ciudadanos y las empresas, quererlos absorber con contribuciones, impuestos, y se debata en la asamblea cómo más le quito al ciudadano.
lo poco que tiene, ¿sí? Porque el circulante que existe y la falta de actividad hace que el ciudadano tenga muy poco en su bolsillo. Y eso el Estado, de una forma de nuevo irresponsable, se lo quiere quitar, ¿no? Entonces, para mí va por ahí la solución en una oportunidad enorme que tenemos los ecuatorianos de cambiar de modelo y dejarnos de cosas que suenan muy bonito en el papel, pero en la realidad no han funcionado en ninguna parte del mundo, y el Ecuador le tocó bailar, como dice el chiste, con la más fea, ¿no? Es decir, estamos en una situación dramática, en la situación dramática que está el mundo. Muchas gracias, economista. Ahora vamos a hablar con el economista Andrés Robalino y vamos a ir profundizando varios de los temas que ustedes han planteado. Paulatinamente avanzamos en el diálogo. Andrés, por favor. Muchas gracias, Juanita. Buenas tardes con todos. Yo voy a sumar solamente una parte esencial del problema que tiene actualmente el país. Ya tanto Carlos como Jorge han hablado de la parte fiscal y del el gran gasto público que se va hacia los sueldos y salarios de un Estado obeso que nos dejó el gobierno pasado. Y el grave problema del Ecuador es que, como nos acostumbramos a un precio de barril de petróleo de récord de más de $100, nos acostumbramos a que el sector público es el que nos tiene que comprar, es el que nos tiene que dar empleo y es el que nos tiene que dar todo. Y nos olvidamos de que el sector privado en los países desarrollados son los que jalan a esa locomotora que requiere un país para poder ser productivo y competitivo. Y uno de los efectos de todos estos malos manejos económicos que tuvimos, de todavía no la reducción del gasto público, es los altos costos de producción. En el Ecuador, producir es sumamente costoso. Y en eso están temas de impuestos, que usted recuerde, Juanita, la cantidad de impuestos que se generaron en el gobierno pasado. Voy a ponerle como un ejemplo el impuesto a los consumos especiales, a cocinas, a gas, al 100% a los impuestos a un producto nacional. Entonces, obviamente eso comenzó a minar esa poca productividad que teníamos, pero que nos hacía ver competitivos en el mercado internacional al llegar a una situación que es inmanejable. Los productos importados son mucho más baratos, ingresan con todas las facilidades al Ecuador y además de todo se va haciendo cada vez más costosa la producción, los financiamientos son altos y otras realidades más que le afectan al sector productivo, un código laboral del año 1938 que hasta el momento no se logra evolucionar, no se logra actualizar. Todo eso suma a que la producción en el Ecuador va teniendo grandes problemas para poder ser competitiva. Y eso creo que es algo que se lo debe ir solucionando de alguna manera. Hay que buscar una reducción de los costos de producción en todas las líneas, desde el tema laboral, desde el tema de materias primas, reducción de aranceles de materias primas, eliminación del impuesto a salida de divisas, que es un arancel más a las materias primas, insumos y bienes de capital, y otras actividades más que lo que han generado es que la industria vaya reduciendo su capacidad de poder ser competitivo, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, y por lo tanto reduciendo las exportaciones, que es una de los tres ingresos que más requiere el país. Ya lo dijo Carlos, el financiamiento es uno, las remesas que están completamente caídas por la situación a nivel mundial es otra, y en el último lugar están las exportaciones. Si es que no incentivamos a ser más competitivos, pues obviamente las exportaciones van a ir reduciéndose y el problema fiscal, el problema de un Estado obeso, corrupto, además con alta tramitología y burocracia, se va a transformar en un déficit también de la balanza de pagos anclado en el aumento de importaciones que vamos a tener seguramente cuando esta pandemia se vaya reduciendo su impacto, ya que los más afectados vamos a ser los países que tenemos al dólar como moneda, porque es la moneda que se ha ido revalorizando en los últimos días, mientras el resto de monedas, incluyendo la China, se ha ido devaluando, y eso va a significar que productos chinos sean aún más baratos de lo que ya eran. Esta situación se va a volver mucho más complicada en los siguientes meses, con pérdida de empleo también, con quiebre de muchas empresas, si es que no se comienza a tomar decisiones, y lo que dijo Jorge es clave, pensar en una nueva estructura del Estado. Caso contrario, la situación del país va a ser mucho más difícil. Andrés, muchas gracias. Realmente los elementos que han sido planteados en
en estos retos y desafíos que también afronta el Estado son fundamentales, pero quizás ahorita vamos a dividir en dos espacios el análisis. El primero, si realmente ese proyecto económico urgente presentado en la Asamblea con la ley humanitaria, economista Carlos Cordero, contribuye en algo a solucionar el tema de liquidez, realmente ayuda o esa afección con la contribución humanitaria a los ingresos de los ecuatorianos y ecuatorianas pone en riesgo aún más la situación de fomentar el consumo, que es uno de los elementos también que están complicados hoy en día en nuestro país. Y el otro es, en este análisis de la ley económica urgente, que en esta semana la Asamblea la va a analizar y debatir, es también los elementos planteados tanto por el economista Roca como por el economista Robalino sobre esta nueva mirada del aparataje del Estado y esta reducción de un Estado que es grande, es pesado y es costoso para la economía del país, pero que también replantea un modelo de descentralización, es decir, el rol de los gobiernos locales. Entonces, también vamos a analizar en esa perspectiva estas reflexiones, que deben ir más allá del traslado que le ha hecho el gobierno en decirle a los municipios que resuelvan el semáforo, sino también en un traslado de competencias que viene ligado con recursos, que es nuevamente uno de los problemas. Economista Cordero, ¿cómo mira o qué opinión le merece la ley humanitaria y si esta contribuye o no a cerrar este problema de liquidez de alguna manera en el corto plazo? Bueno, yo creo que el espíritu, el ánimo de la ley humanitaria que se está debatiendo no era necesariamente el cerrar la brecha fiscal, eso va a ser prácticamente imposible, sino el buscar cómo conseguir recursos para que el Estado pueda enfrentar en algo las consecuencias de esta pandemia sanitaria que se va convirtiendo en una pandemia económica. En ese sentido, no es nada raro que el gobierno haga lo que planteó en la ley. O sea, contribuciones cuando hay situaciones de emergencia hemos tenido en algunas ocasiones, la más reciente fue el terremoto, anterior a eso tuvimos, por ejemplo, en la guerra con Perú. Sin embargo, las circunstancias actuales de la economía, tanto pública como privada, no son las que van a permitir que existan contribuciones sin que alteren el funcionamiento propio de la economía privada. En ese sentido, no solamente que el Estado no va a poder recaudar lo que necesita para casi como una gota en un vaso de agua, sino que no va a solucionar para nada el asunto. Y aquí sí vale la pena hacer la comparación, que puede ser odiosa, pero que es necesaria, y un poco lo que decía Jorge. Lo que el gobierno piensa recaudar no es más allá de 1.500 millones. De acuerdo con las cifras que se están manejando, el hueco fiscal que va a tener este año el gobierno va a ser por encima de los 10.000 millones, o sea, no hace nada. Pero la cifra de 1.500 millones es importante compararla con algunas cifras del derroche o del gasto o de manejos que tuvo el gobierno anterior. O sea, 1.500 millones de la ley actual, lo que busca la ley actual posiblemente, es igual a lo que se gastó en la refinería del Pacífico, en el terreno de la refinería del Pacífico, simplemente para dimensionar cómo se derrochó el dinero el gobierno anterior. Eso por el lado de la ley. Indudablemente que el cambio en la forma de gobierno pasa por una reducción del tamaño del sector público. Yo creo que a la fuerza se va a reducir el tamaño del sector público porque no va a haber cómo financiar ese tamaño que en este momento tenemos. O sea, no tenemos ya de dónde sacar impuestos ni de dónde obtener créditos en condiciones favorables, porque el gobierno del presidente Correa, no nos olvidemos, en un primer momento utilizó los ahorros, en un segundo momento vivió del precio alto del petróleo y en un tercer momento se endeudó de manera exagerada y justamente las consecuencias de ese endeudamiento las está afrontando el actual gobierno. Pero yo sí creo que es necesario que incluso veamos las consecuencias negativas que en esta crisis ha tenido el tamaño del Estado, no solamente porque no tiene capacidad de enfrentar, sino que por dedicarse a cosas que no son necesarias o exclusivas del Estado o del gobierno, ha descuidado acciones que deben ser realizadas por el gobierno. Es decir, por realizar actividades que no tienen que ver con urgencias de los ciudadanos, descuidó el tema de salud o ha descuidado el tema de educación. Si en vez de derrochar recursos, por ejemplo, en la refinería del Pacífico,
hubiera utilizado eso para el sistema de salud, otra situación hubiéramos tenido en este momento. Entonces, yo creo que la reducción del tamaño del Estado va a darse a la fuerza porque no tiene cómo financiarse más. Esperemos que no aparezcan por ahí políticos o mesías que digan que la solución es reforzar el tamaño del Estado y veamos cómo se puede financiar. Y por último, el tema de la descentralización. Es indudable que lo que se avanzó justamente en descentralización fue echado al traste en el gobierno anterior, donde fue un gobierno centralista, y sabemos que el centralismo, por ejemplo, en compras públicas facilita ciertas acciones de corrupción. Lo que se ganó en descentralización en algunos años se perdió en el gobierno anterior. Pero este rato, obviamente, la importancia que tienen los gobiernos locales es fundamental. Lo que están haciendo este rato los gobiernos locales es fundamental. Lamentablemente, muy poco van a poder hacer, por más descentralizados que estemos, si el gobierno no tiene, o si el sector público en general no tiene los ingresos suficientes para emprender o para afrontar esas nuevas obligaciones. La descentralización es importante, es fundamental. Así debía y así estábamos caminando como Estado ecuatoriano, con todo lo que se hizo en los gobiernos anteriores al presidente Correa, pero eso se vino al traste en los últimos 12 años. Ojalá se pueda recuperar eso. Insisto, para mí es un mal momento económico porque no tenemos los recursos suficientes, no estamos generando los recursos suficientes para emprender esas acciones, pero es necesario tanto la reducción como la descentralización. Para abordar este eje con el economista Jorge Roca y con el economista Andrés Robalino, retornamos un momento de una pausa informativa para analizar si esta reducción del aparataje del Estado para solventar de alguna manera el problema fiscal que tenemos en el Estado ecuatoriano, en alguna medida, va ligado también a este modelo de descentralización. Es decir, si el aparataje del Estado tiene que reducir aquellas que tienen conflicto de competencia en el territorio y que duplicamos acciones porque lo hace el Estado central, lo hace el gobierno provincial, lo hace el gobierno municipal, generando muchas veces duplicidad de acciones y acrecenta aún más el problema que tenemos. Entonces, vamos a esta pausa informativa y retornamos con nuestros dos panelistas. Esquel-Cric en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Jorge Roca, ¿cómo mira usted la reducción del aparataje del Estado, quizás en esta discusión de buscar maneras para superar la crisis que tenemos ahora, sobre todo liberando cierto tipo de recursos, y si esto va ligado o no con una descentralización de procesos? Yo lo veo muy factible y lo veo necesario. Es decir, voy a atar un poquito la pregunta que usted le hizo a Carlos. A mí me parece fatal la ley como está planteada, porque la ley, en vez de poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos, quita dinero del bolsillo de los ciudadanos y quita para poner dinero en el bolsillo de los burócratas. Entonces, aquí hablamos de justicia social y ley humanitaria y tantas cosas, pero cuando uno escarba un poquito se da cuenta que no hay nada de eso. El sistema laboral del Ecuador privilegia a un 35%, ahora mucho menos, de la población que está formalmente empleada. Un 70%, un 65% no lo cubre el código laboral. Entonces, el código laboral ha fracasado rotundamente y no le hemos podido incrementar sustancialmente esa cifra en el tiempo. El aparato del Estado privilegia de una forma horrorosa ahora, pero horrorosa, a los burócratas. Todo el Ecuador se ha reducido. Empresas quiebran, ciudadanos pierden su empleo, bajan sus sueldos. Los burócratas no les pasa nada. Entonces, tenemos un sistema altamente injusto, altamente sesgado a un grupo de la sociedad. Entonces la ley lo que está haciendo es sacando bolsillo para privilegiar a un sector minoritario de la sociedad.
Eso por justicia no puede seguir y tiene que desarmarse eso de ahí. Usted ve, por ejemplo, por este tema del fideicomiso, hemos estado muy cercanos al Seguro Social y al Ministerio de Salud. La labor que hacen aquí el Hospital del Seguro Social y el Hospital Regional es muy buena, destacada como muy buena, han logrado mantener la curva plana, ¿sí? Porque eso tiene que estar manejado desde el Estado central, ¿sí? La gestión, que es lo que importa, localmente es excelente. ¿Qué valor agregado le genera un ministro de salud o un burócrata en Quito que no le da los medicamentos, no le da las inversiones, no le da los insumos? ¿Qué es lo que le falta? Porque la gestión es excelente, pero le falta el insumo, le falta la bata, le falta la mascarilla, le faltan los test, le falta la maquinaria, porque en Quito tienen todo. Acá les falta el brazo robótico, les falta 20 cosas. ¿De qué sirve? Sirve solamente para que se centralice y no se descentralice, porque aquí han hecho una gestión excelente, ¿sí? Lo mismo el tema de educación. ¿Qué sacamos con un ministro de educación a nivel nacional? Es decir, si localmente las cosas se manejan muy bien aquí en Cuenca, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, yo realmente veo que muchas funciones, no solamente agricultura o ambiente, que conversábamos un poco en la pausa, pero también otras funciones que se creen que son esenciales del Estado como salud y educación, eso debería ser descentralizado también. Y le apuesto que, por ejemplo, aquí en esta ciudad de Cuenca, lo harían de forma excelente. Y si no, tenemos que hacernos a una media de mediocridad de todo el país, porque Cuenca no puede, en este caso, hacer las cosas como sabe hacer Cuenca y que son bien, ¿no es cierto? Bien y sin corrupción, que es una parte fundamental. Es decir, yo creo que el tema de corrupción la corrupción para mí es una falla del Estado. Es decir, nace del Estado la corrupción. Y realmente indigna en esta situación crítica ver permanentemente corrupción en el sistema de salud. Entonces vamos a tener que ir votando a ministros, a presidentes del IES, a gente porque están involucrados en corrupción y no vamos a terminar nunca porque es sistemático. Si ya no es un tema de las personas, ¿no es cierto? Es el sistema corrupto. Y creo ¿y qué hace la corrupción? La corrupción pone dinero en bolsillo de los ladrones, ¿sí? Esa es la corrupción. Y eso es facilitado por el Estado. Y mientras más grande el Estado y mientras más falla tiene el Estado, como la tiene ahora en el Ecuador, porque no hace actividad de salud, no hace actividad de educación, no hace actividad de recaudación en pos de los ecuatorianos, tiene un Estado quebrado que se generó en una burbuja terrible donde hubo una horrorosa corrupción. La única forma es devolver a que el mandante, porque lo elegimos nosotros, esté cerca de nosotros y lo veamos. Pero si está lejos, ¿qué le reclamamos? Si es imposible después acceder a él. Pero si está aquí al lado, porque es un gobierno local, podemos tener una relación con él o con ella y generar una relación sana de poder, ¿no es cierto? Y no malsana como está funcionando ahora. Entonces yo iría hasta más allá. Salud y educación creo que podría ser manejado localmente, ¿no? Y no necesariamente centralizadamente. No le veo el valor que se agrega. Más bien se quita valor. Y donde más valor se quita es por la corrupción. Economista Robalino, quizás hay un elemento que lo coloca ahora el economista Jorge Roca y que vale la pena también mencionarlo al reflexionar sobre la ley humanitaria. ¿Será que el problema es realmente cuando se analiza la ley y que a veces parece que se ha circunscrito el debate en la tabla? ¿Cuán bueno o cuán mala es la tabla? Pero creo que hay un elemento de reflexión que tiene que ver con la confianza. Ese dinero que se recauda de los ecuatorianos y ecuatorianas a través de una contribución humanitaria, realmente hay este elemento de confianza que transparenta esa gestión. ¿Será que este factor debilitado de la confianza por la corrupción pone aún más en duda este proyecto de economía urgente planteado por el gobierno, además de los ya mencionados en el tema de liquidez, es decir, retirar de los ingresos de los ecuatorianos y ecuatorianas de un ingreso que este rato no es estable, porque varios están bajando su remuneración, está cambiando sus condiciones, algunos están en el desempleo, y al sector público se le ha catalogado de otra manera. Hay un descuento del 10% en su remuneración por 9 meses y luego el descuento definitivo, es decir, la reducción de su salario. Que justamente esta visión agrava aún más esta mirada sobre si los funcionarios públicos merecen o no la remuneración que tienen. O sea, creo que este sesgo también es complicado en el análisis de la ley. ¿Qué reflexión
mira usted con respecto a la ley humanitaria estos procesos de descentralizar y este factor de confianza? A ver, primeramente creo que debemos estar conscientes de que para salir de la situación que vive actualmente el país, todos debemos poner el hombro. Con esto no estoy diciendo que es la única salida generar más impuestos para las personas y las empresas. No, por ahí no es la salida. Pero también debemos estar conscientes que el Ecuador en este momento no tiene muchas salidas. Casi todas las puertas están cerradas. Debemos ser bastante creativos en las políticas que se van a implementar en el Ecuador los próximos meses para poder salir de la situación que tiene el Ecuador. Con las políticas que normalmente se han implementado, la situación no se va a solucionar, posiblemente se va a agravar. En base a eso, también va a ser muy complejo el tener una ley que sea perfecta. Vuelvo, insisto, con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la ley, pero también debemos buscar la mejor manera en la cual se le pueda ayudar al Ecuador entre todos a buscar una solución. Y la principal o la solución más inmediata que tiene el Ecuador en este momento es, como ya lo dijo el economista Cordero, encontrar financiamientos a buenas tasas y a mayores plazos para que el Ecuador pueda ayudarse en la emergencia sanitaria y a las empresas. Yo creo que ahí está la clave de una de las salidas que le queda al Ecuador. Porque buscar o generar más impuestos a las personas que en este momento, como usted, Juanita, acaba de decir, no tienen los ingresos que tenían antes, obviamente es estar rascando ya o raspando el fondo de la olla, y es cada vez más compleja la situación. En el Ecuador hay que comenzar a pensar en una nueva estructura, aunque sea la ley, hubieran mandado otra ley mucho más buena, no hubiera solucionado los problemas estructurales que tiene actualmente el Ecuador, que como ustedes lo han visto son temas específicamente de corrupción, de centralización, de burocracia, de una cantidad de tramitología que lo que daña es a todo el sector productivo, lo que daña a todos los ciudadanos, y hay que buscar una reestructuración, hay que buscar una reducción de los gastos del sector público. No solamente el gobierno nacional, en ese gran problema también están municipios. Tengo entendido que el municipio de Cuenca es el que más cantidad de sueldos va dirigido en base a su presupuesto, y no son eficientes. O sea, si hay un municipio a nivel nacional que es incompetente, que sigue siendo burocrático, que sigue siendo tramitológico, es el de Cuenca. Entonces, Cuenca, y ahí yo estoy de acuerdo con lo que dijo el economista Roca, Cuenca ha podido crecer justamente en una lógica completamente diferente a lo que el gobierno pasado quiso hacer con el país. Cuenca creció en base a su gente, a su sector productivo, al apoyo del sector productivo, porque penosamente los últimos alcaldes, los últimos 15 o 20 años, no han respondido a las necesidades de Cuenca, a evolucionar como ciudad, a ser una ciudad que atraiga a estudiantes, a inversionistas, a empresas y demás. Entonces, obviamente ese proceso se lo debe modificar en la estructura de todo el sistema productivo, de todo el sistema público, tanto a nivel local como nacional. Por ejemplo, se habla también de qué tan necesarias son las prefecturas, si ya hay una gobernación. Ese tipo de cambios en la estructura se lo tiene que comenzar a conversar, porque ahí está la solución de los grandes problemas que tiene el país. ¿Por qué tener 136 asambleístas si somos 24 provincias? ¿Por qué tuvimos en el gobierno pasado 43 ministerios y Brasil tenía 39 con 200 y pico millones de habitantes? Entonces, yo creo que lo que hay que buscar aquí es un cambio completamente de estructura, y ahí obviamente, como dije antes, tiene que lograrse reducir los costos, y entre los costos también están los sueldos del sector público, porque los sueldos del sector público no responden a la realidad del Ecuador, ni de antes, ni de la bonanza petrolera, ni peor aún ahora de la crisis económica que tenemos. El sector productivo responde a la productividad, sus sueldos. Y la misma lógica debería ser del sector público, responder en base a su productividad.
pero el sector público se ha transformado en un vendedor de facilidades, no en un facilitador. Y ahí está el gran problema, que lo que hace es que la inversión, que es lo que se necesita desde la pequeña a la gran empresa para generar empleos, no tengan la seguridad de hacerlo. Yo voy a ponerle un ejemplo muy gráfico. Cuando uno va al edificio de la Cámara de Industrias y ve desde el piso 12 la ciudad, no ve una sola grúa de construcción. Y si uno va a Guayaquil o a Quito, la cantidad de grúas que están en construcción es muy grande. Y la construcción es uno de los principales sectores que generan un encadenamiento. Y aquí en Cuenca es completamente caído, porque aquí los procedimientos son tan burocráticos y tan corruptos que obviamente el construir aquí se vuelve imposible. Entonces, todo eso tiene que cambiar y no solamente está en manos del gobierno nacional, está en manos de nosotros como ciudadanos del presionar a un alcalde para que cambie los procedimientos, porque caso contrario, la ciudad de Cuenca ni el país va a tener una evolución en el corto plazo. Economista Cordero, se hablaba de cómo se generarían créditos o qué rol podría hacer el Estado para gestionar recursos. Quizás ahí le haría algunas consultas unidas en el marco de lo que han planteado algunos analistas. La una es si es posible o no renegociar la deuda externa para generar con eso liquidez, si es posible o no contraer un crédito del Estado con la banca privada del Ecuador por los recursos que la misma banca ha dicho que cuenta con 12.000 millones de dólares para colocarlos para créditos. ¿Es factible eso para que el Estado genere un fondo y ese haga unas prestaciones a diferentes tasas de interés y reactive el sector productivo o no es viable? Y les corresponde también a los municipios pensar en este pare de pago a deudas de cooperación internacional, por ejemplo, a la CAF, a algunos cooperantes a los que adeuda porque sigue saliendo recursos del Ecuador y los municipios también son parte de esa generación de los recursos para sostener liquidez local. Bueno, dos cositas ahí. Primero, el tema de la renegociación de la deuda pública en general, no solamente de la deuda externa. La deuda pública le genera un gasto, digamos así, un egreso al gobierno de aproximadamente entre 8 y 10 mil millones anuales. Renegociar la deuda, si se renegocia en todos los términos y pensemos que en el mejor de los casos se deja de pagar capital e intereses, el Estado no tendría que gastar 8 mil o 10 mil millones. Pero eso no significa que ese dinero está allí guardado para pagar la deuda externa y que por lo tanto el gobierno puede utilizarlo para otros fines. Lo cierto es que el Estado tiene que renegociar la deuda externa, las condiciones, no para liberar recursos, sino porque no tiene recursos para pagarla. Entonces, no es que renegociando la deuda, el Estado se va a encontrar un fondo guardado que puede invertirlo en cualquier actividad. Eso por un lado, o sea, la renegociación tiene que darse no tanto porque se va a liberar recursos, sino porque no se tienen los recursos. En segundo, la banca privada, la banca ecuatoriana, obviamente es una banca sólida, un sistema financiero sólido, que hace su papel con el sector privado. Entonces, no tendría sentido que el sector público sea intermediario. La banca privada seguirá trabajando con el sector privado y así lo va a hacer seguramente directamente. O sea, no es necesario que el gobierno se endeude con la banca pública, con la banca privada, para esos recursos pasar al sector privado. Es mejor que el sector financiero trabaje directamente con el sector privado. En tercer lugar, el tema de los créditos. O sea, este rato, decíamos desde el comienzo, al Ecuador no le queda más que recurrir a créditos, si cabe el término, fuera de los esquemas formales. O sea, no podemos acudir a créditos en el sistema financiero internacional porque con el riesgo país ahí tendríamos que pagar tasas de interés impagables. Entonces, lo que tiene que el gobierno es conseguir recursos baratos a largo plazo, casi como fondos de ayuda justamente de estos organismos multilaterales. No debemos esperar que los créditos para el país en el exterior vengan de organismos financieros, porque en esas condiciones va a ser imposible que el país salga adelante. La gestión que tiene que hacer el gobierno, pienso yo, es realmente organismos multilaterales consiguiendo fondos de emergencia que puedan ser canalizados al sector privado. En el tema de
Como decía al comienzo, no tenemos política monetaria, fiscalmente estamos quebrados, no tenemos política cambiaria, por lo tanto, la solución a la crisis desde parte del Estado rebasa las recetas tradicionales que conocemos. No hay cómo emitir, no se debe emitir inorgánicamente, no podemos endeudarnos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tenemos que recurrir, como digo, a ayudas internacionales más que a financiamientos tradicionales. Lo que sí creo yo que va a ser necesario pensar en la recuperación es, no sabemos cómo va a quedar el mundo, no sabemos cómo van a reaccionar los países, por ejemplo, la Unión Europea, respecto a la apertura que van a tener con el resto del mundo. Puede ser que ocurra como ocurrió en otras situaciones emergentes, en la Primera Guerra, parte de la Segunda Guerra, que los países empiecen a cerrarse y a robustecer su actividad privada para recuperarse económicamente. Yo creo que el Ecuador también va a tener que pensar muy seriamente en eso, porque lo que decíamos, no vamos a tener dólares en abundancia y por lo tanto cada uno de los dólares que recibamos por cualquier fuente, primordialmente por las exportaciones, vamos a tenerlo que invertir en actividad privada y en actividad interna para poder recuperar nuestro aparato productivo. Economista Roca, yo le querría preguntar, ¿cuál es el rol que mira usted de los gobiernos locales? ¿Cuáles son los desafíos que ellos tienen que enfrentar y cuál debería ser su rol en el marco del contexto que estamos viviendo ahora? Yo creo que el gobierno local es el gobierno de cercanía más cercano, si cabe la redundancia, que tenemos, ¿no es cierto? Porque el gobierno nacional, como hemos dicho, está quebrado, es decir, está desbordado. Entonces hay una demanda muy grande al gobierno local, y el gobierno local, como usted decía, tiene que asumir competencias y tiene que ser audaz en pedir competencias localmente. Es decir, y creo que ciertas ciudades sí tienen la capacidad de tomar esas competencias. De lo que entiendo, no soy experto en el tema, pero el marco legal actual permite que el gobierno local pida competencias sin límites, ¿no es cierto? Y creo que el gobierno local debe hacerlo, pero debe hacerlo de una forma eficiente, ¿no? Coincido con Andrés que aquí en Cuenca se hacen muchas cosas bien en relación al resto de ciudades del país. El tema de salud ha sido bien manejado relativamente, pero sí hay mucha ineficiencia en el ¿cómo se llama?, en el manejo público también localmente. Entonces, aquí también tiene que haber la misma receta, digamos así, de todo gobierno, ¿no? Porque todo gobierno, el gobierno o el Estado en sí no genera dinero, ¿sí? Entonces, si hay un déficit como lo existe a nivel nacional y a nivel local, porque el gobierno local también está quebrado, que no tiene las transferencias suficientes, y lo conversamos regularmente con el alcalde, ¿no es cierto? Tiene dos opciones que son las que siempre se hablan, o recauda o se endeuda, ¿no es cierto? Pero esas no son las dos únicas opciones, hay otras dos opciones que no se exploran. La otra es reducirse para ser eficiente, como decía Andrés, en el Estado local, reducirse sustancialmente. Y la otra función es ahorrar, es decir, hay que generar un ahorro. Entonces, ni la reducción, ni el ahorro, o la planificación del ahorro está sobre la mesa. Lo único que está sobre la mesa es recaudar y endeudarse, más no reducirse y ahorrar. Mire lo que pasa con nuestro hermano país de Perú, vecino, ¿sí? Tienen un ahorro interno de 70.000 millones de dólares. Nosotros, de nuestra reserva monetaria, que está por los 3.000 millones, creo que está disponible 500 millones, ni eso creo que está disponible. Ahí el economista Cordero, que es experto, nos podrá decir. Pero la relación entre el ahorro de Perú y el ahorro de Ecuador es abismal, es decir, es una cosa bárbara. Y ahí está, es decir, ahí está el desastre del manejo de la cosa pública que hemos tenido en los últimos años, incluido este gobierno, porque este gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer. Parte del motivo por qué no nos sueltan plata los organismos multilaterales, porque una tarea fundamental del gobierno debió ser y se comprometieron a hacer es reducir el tamaño del Estado. Pero no ha tenido el coraje en hacerlo, o no ha tenido la fuerza política en hacerlo, o no ha tenido la voluntad, o qué sé yo. Entonces tampoco es que no nos dan porque no quieren, pero también porque no cumplimos la contraparte local, ¿no es cierto? Y para el mundo, el Ecuador en sí es un estado quebrado, de un tamaño inmanejable, pero aparentemente nadie puede hacer nada para que ese estado se reduzca,
y ahí sí nos presten dinero, ¿no? Porque justificamos o dimos nuestra contraparte para que así sea, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el gobierno local tiene mucho que asumir y creyera yo que es la oportunidad de asumir muchas competencias. Una de ellas yo creo que debe ser la de salud, por ejemplo. Es decir, más allá de las tradicionales que se hablan como ambiente, agricultura, que usted decía, pero yo creo que hay que ser más audaces, ¿no? Salud y educación como Estado local, yo sí lo asumiría esas competencias y buscaría también de desbaratar ya este esquema de Estado centralista que obviamente ha fracasado. Y la factura que tenemos los ecuatorianos por ese fracaso es enorme, enorme. Vamos a ir a una pausa informativa y volvemos con el economista Andrés Robalino para hacer una reflexión que va quizás en el ámbito también de lo local. ¿Cuáles son esos retos para las empresas e industrias durante este estado de emergencia? Es decir, ya lo planteaba el economista Roque en una de las reflexiones cuando hablaba del fideicomiso. Varias cosas está asumiendo el sector privado, varios desafíos se están planteando y haremos una reflexión final para sentar ya desde lo local cuáles son esos retos que se han venido impulsando desde la ciudad. Pero ¿cuáles serían estos retos desde el sector empresarial, industrial, productivo, que deben asumirse en el marco del contexto actual? Retornamos después de esta pausa informativa. Hola, Juan. Evarito, mi hermano, ¿cómo están por allá? Bien, Juan. Preocupados, pero bien. Te creo porque tu voz es la voz de Quito. Qué bueno que estén bien. Aquí la cosa está color de hormiga, compadre. Eres generoso, Juan. Gracias, ñaño. ¿Sabes qué? En muchas partes dicen que hemos sido un desastre, desorganizados, irresponsables. Lo que pasa es que no saben lo que frentear los problemas. Si vieras a los afectados, a los que han perdido a alguien, se te rompe el guacho, ñaño. Es que otra cosa es saber que estás chido y no tienes cómo llevar un pan a tu familia. Es terrible. Hemos aprendido de ustedes. Guayaquil está diciendo cómo levantarnos desde la adversidad. Por eso, gracias, Juan Pueblo. Y hemos aprendido a fuerza de errores y dolor, pues equivocándonos también aprendemos. Así es, Juan. Recuerdo cuando me decías, quien va al anca no va atrás. Y eso nos ha servido para prepararnos para hacer menos duro lo que se nos viene. Vamos a quedarnos en casa y a ver en cada vecino un hermano. Hay que ser solidarios. En Guayaquil se vive una palabra que es gracia y virtud de nuestra gente, nacida del dolor y la ternura, hecha toda de amor y dulzura. Solidaridad. Andrés Robalino, sería muy importante el poder conocer estos desafíos del sector de la empresa, del sector de la industria, y al estar usted justamente en la Cámara, ¿cómo han ido enfrentando este proceso y esa agenda que han tenido que plantearse? A ver, en manos del sector productivo está justamente la palabra ser productivo. Y hay dos líneas por las cuales, o dos acciones por las cuales una empresa puede ser productivo: innovando tecnológicamente y capacitando a su personal. Y ahí está justamente las razones, por ejemplo, que la industria, que es el sector más importante de la ciudad de Cuenca, tiene grandes problemas en sus procesos productivos, porque tienen problemas en cada una de las fases. Yo le voy a poner un ejemplo: el sector de cerámica plana, que los dos grupos empresariales están en la ciudad de Cuenca. Ellos tienen problemas en la explotación de las arenas y feldespatos, porque el Ministerio de Ambiente se demora hasta 9 años en darles la licencia ambiental. Tiene problemas en obtener el combustible, porque la planta de gas natural que está en el Oro fue mal construida y tiene grandes problemas técnicos. Después, como es tan costoso producir, el mercado nacional lo han ido perdiendo permanentemente. Pasaron de un 80% de participación del mercado a este momento está en el 45%. Y por último, todo esto se transforma en un gran problema en llegar a mercados internacionales, porque siguen siendo costosos. Entonces, una empresa tiene que irse, y ahí sí es obligación de una empresa privada, tienen que irse
generando nuevas formas de ser productivo. Se ha invertido, se ha capacitado, se sigue invirtiendo, se sigue capacitando, pero el gran problema es que una empresa llega a su límite. Y si es que no hay políticas competitivas, normativas competitivas, los servidores públicos no se vuelven facilitadores, si es que los municipios no se vuelven facilitadores de generación de inversión, pues obviamente ninguna empresa, aunque sea lo más productiva posible internamente, va a poder ser competitiva en el mercado nacional, en el mercado exterior. Y ahí está el gran problema de la dependencia de políticas públicas, tanto locales como nacionales, que busquen esa competitividad. Como sector productivo, nosotros hemos siempre sido abiertos a trabajar de manera conjunta con las alcaldías, con las prefecturas. Algunos se abren a trabajar conjuntamente, a otros no les interesa trabajar conjuntamente, pero siempre buscando nosotros una lógica de crecimiento como ciudad, basado en una generación de empleo. Y ahí es donde muchos de los alcaldes últimamente se han olvidado de esa necesidad de trabajar con el sector productivo. Y nuevamente cojo las palabras que dijo Jorge. En los países desarrollados, los municipios han querido copiar la eficiencia del gobierno central y lo han hecho así. Y aquí pasó exactamente lo mismo, pero en el lado negativo. Los municipios copiaron la ineficiencia del Estado central, haciéndose más grandes, más burocráticos, más corruptos, más ineficientes, sin ningún tipo de planificación. Cuenca no tiene un plan de ordenamiento territorial hace más de 20 años y obviamente si uno quiere ponerse aquí una empresa pequeña, mediana o grande, no hay dónde ponerse. Los precios son completamente fuera del mercado. Un metro cuadrado aquí en el parque industrial puede costar $200, mientras que en el parque industrial de Durán vale 40. Obviamente la situación del sector productivo en la ciudad de Cuenca es cada vez más reducido y se está comenzando a generar un gran problema de no poder desarrollarse. Y la decisión que van a tomar las empresas, en el mejor de los casos, es irse a otra ciudad o en el peor de los casos, es irse a otro país. Si es que un inversionista, cualquiera que sea nacional o extranjero, se pone a analizar datos y ve, como dijo el economista Roca, que la economía peruana tiene $70,000 millones de reservas, que es el 70% de nuestro PIB, y nosotros no tenemos ni un solo centavo de reservas, el inversionista siempre va a buscar la mayor seguridad. Y obviamente la mayor cantidad de inversiones van a ir a países como Perú, como Chile, como Colombia, que han sabido manejar su economía. Tienen casos de corrupción, nadie los discute, pero el servidor público es eficiente. Aquí el servidor público es incompetente y eso hace que el proceso o la rueda de un círculo virtuoso sea imposible. Entonces se maneja un círculo vicioso y lo que se genera es que las empresas no puedan crecer a la velocidad que uno quiere. Un ejemplo muy gráfico, en el año 2014, si no estoy malo, 2013, la empresa Continental era la fábrica más productiva de todas las fábricas de Continental a nivel mundial. Este rato es la menos productiva. En 6 años el país acabó con su productividad. Y eso fue justamente el efecto de estas decisiones de política económica, de leyes que se aprobaban en la Asamblea, de ordenanzas que se aprobaban en el municipio de Cuenca, que le van achicando cada vez la posibilidad de poder crecer al sector productivo. Justamente ahí yo repito lo que dije antes, si es que el gobierno nacional y también los ecuatorianos, porque nos dejamos influenciar por esa cantidad de análisis completamente inexacto en donde el sector privado es el malo de la película y nos damos cuenta que el sector privado es el único, el único que está empujando, y ya no es locomotora, no sé cómo llamarle al Ecuador, pero es el único que está empujando lo poco que el Ecuador puede hacer en este momento, el único. No hay nadie más, porque si nos damos cuenta, los bancos están cerrados a los créditos. Entonces, el único que está en este momento sin trabajar, sin generar ingresos y pagando los sueldos es el sector productivo. Es el único que está empujando carrito que ya está en los últimos días. Y obviamente lo que debemos darnos cuenta es que ese sector productivo, si es competitivo, si tiene costos de producción bajos, pues va a ser sí el que empuje la locomotora. Pero si seguimos creyendo que el malo de la película es del sector privado y no nos apoyamos en ese sector privado desde el lado local o desde el lado nacional, esto va a seguir y van a seguir habiendo gobernantes populistas que nos van a querer
hacer creer que ellos son el Mesías de la solución de todos los problemas del país, y nosotros inocentemente, entre comillas inocente, porque ya creo que el Ecuador ha tenido demasiado populismo en los últimos años, inocentemente vamos a seguir votando por esos Mesías y vamos a seguir en este círculo vicioso sin ningún tipo de solución. Luego de estas interesantes reflexiones, y ya como el tiempo nos va quedando corto para una intervención final de ustedes con su reflexión, quizás sí retomar una cifra que plantea la CEPAL, que me parece muy, muy interesante. Es que casi el 99% de las empresas de América Latina son micro, pequeñas o medianas. Y ese conjunto de micro, pequeña y mediana empresas sostiene más del 61% del total del empleo. Entonces, esa perspectiva de dinamizar, de sostener la economía, que significa no perder el empleo, garantizar ingreso, no incrementar todo el tema de pobreza, extrema pobreza, generar esas prioridades que tanto se ha hablado en el marco del COVID, que es garantizar el empleo, la alimentación, el tema de la salud, que el economista Roca lo ha indicado con mucho detenimiento, de que la dinámica local, quizás en ese modelo desconcentrado, en ciertas ciudades funciona bien, pero tiene que ir más articulado a la dinámica de los municipios, porque los municipios hacen una política, pero no necesariamente esa política conversa con la nacional y casi siempre se encuentran en el territorio. ¿Cuáles serían para ustedes en este modelo de reactivación económica que va a venir quizás en la próxima semana, si cambia el semáforo, si se va dinamizando un poco la economía, que les toque enfrentar al sector productivo? Es decir, ahí hay varios desafíos que les toca mirar de manera paralela: el tema de las personas con las que trabajan, el tema de la salud, tecnología, operaciones, finanzas del negocio, cómo precautelar un tema de cuidado de la salud si se reactiva el personal. ¿Cuáles son esos desafíos? En Cuenca siempre ha sido hito el plantear algunos modelos, y creo que hay un consejo consultivo interesante que se viene trabajando entre Estado, sector productivo y academia en la perspectiva de construir algunos procesos. Si podríamos hacer algunas reflexiones desde lo local, de esos impulsos que se han desarrollado en Cuenca, y que la voz también tiene que ser desde lo local hacia lo nacional y no solo desde lo nacional hacia lo local, para desconcentrar procesos y asumir esta pandemia como una oportunidad para repensarnos como Estado y como sociedad. ¿Cuál sería su reflexión final en el marco de esta reactivación, que es un reto que debemos enfrentar en las próximas semanas? Bueno, yo creo que en términos generales, lo que decíamos, o sea, esta crisis económica ocasionada por la crisis sanitaria nos ha puesto en evidencia lo que se decía permanentemente, de que el modelo económico que se ha llevado adelante en los últimos años era insostenible. Lastimosamente ha sido un golpe muy duro para que se demuestre que ese modelo no funcionaba, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que a la fuerza se va a tener que cambiar ese modelo. En ese sentido, yo creo que la reactivación pasa porque el gobierno moleste, si cabe el término, lo menos posible al sector privado, porque el sector privado va a ser el que lleva adelante esta reactivación económica. El gobierno no va a poder hacer nada para llevar adelante la reactivación económica. En ese sentido, la frase clara es: si no ayuda, no moleste. Por lo tanto, el gobierno, creo yo, que debe dejar cualquier tipo de traba o cualquier tipo de intromisión en la actividad privada para que pueda haber una reactivación más clara. Desde lo local, yo creo que en el sentido de qué puede hacer el municipio, Andrés ha sido muy claro, conoce perfectamente bien el tema de la tramitología y de los problemas que se ponen a veces en las administraciones locales, e igual, o sea, lo que tendría que hacerse es que se quiten las ataduras, que se deje libertad para que sea el sector privado el que encabece esta recuperación, pero indudablemente con la mejor ayuda que puede dar el gobierno, tanto local como nacional, es no entorpecer esas actividades. Perfecto. Economista Jorge Roca. Yo creo que hay que entender que esta situación tiene 3 etapas, no necesariamente en etapas, ya creo que son paralelas. Hay un problema sanitario gravísimo, hay un tema económico gravísimo y hay un tema social gravísimo.
Entonces yo creo que hay que ver a los tres problemas que ya están enfrente nuestros como un conjunto. En el tema sanitario, y así lo estamos manejando desde el Fideicomiso por Cuenca, y así lo han manejado muchos países exitosamente, es el testeo masivo. Es decir, el testeo masivo de pruebas confirmatorias PCR para aislar al virus de la población y no aislar a la población del virus. Porque si aislamos a la población del virus, que es lo que estamos haciendo ahora, tenemos unas consecuencias económicas y sociales gravísimas. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para aislar el virus de la población, hasta que venga la vacuna, que vendrá no sabemos en cuántos meses, pero en algún tiempo. Entonces ese es el primer punto que creo que todos debemos preocuparnos y participar en ese proceso como ciudadanos, porque no hay un gobierno nacional que lo esté haciendo y lo va a hacer, no tiene la capacidad para hacerlo. Nos toca a nosotros recaudar, nos toca a nosotros testear, nos toca a nosotros coordinarnos y trabajar en ese sentido. Otra cosa que aquí funciona muy bien en Cuenca y ha funcionado bastante bien siempre es que trabajamos en conjunto, ¿no es cierto? A pesar de las falencias que tenemos en todos los sectores, siempre hemos podido trabajar, o casi siempre hemos podido trabajar sector público, sector académico y sector privado juntos. Yo creo que esa dinámica tiene que fortalecerse mucho más, porque son puntos de vista que deben ser todos tomados en cuenta para buscar cómo hacer una ciudadanía y una ciudad para que, como usted dice, Juanita, salgamos más robustos de esta crisis de lo que entramos. El tercer punto que yo quiero mencionar es que es evidente que existe una mayoría que vive económicamente de la informalidad. Y eso no puede seguir así, es decir, algo está mal en la estructura del Estado, del país, que esa mayoría informal es dramática porque trabaja para comer. Y esa es la sociedad que hemos armado los ecuatorianos en los últimos 60 años, no sé, es decir, entonces hay algo estructural ahí que para mí tiene que tener una solución de fondo. Y uno de los elementos perniciosos es el código laboral. Y otro de los elementos perniciosos es una burocracia que solamente chupa y no da nada. Es decir, pero hay que solucionar eso de una forma creativa y de fondo. No es factible, y creo que esa crisis económica y social se refleja especialmente en ese sector informal. Y la última tarea que tenemos es desarrollar un sector público local audaz, es decir, audaz para ser eficiente y productivo, como decía Andrés, y audaz para asumir competencias. Es decir, yo creo que es el momento de asumir competencias de una forma audaz. Es decir, asumamos la competencia de salud, por ejemplo. Es decir, asumamos la competencia de educación. Porque si pretendemos hacer estos cambios de fondo que estamos conversando desde arriba para abajo, veo una ley, se demora, y unos discursos incongruentes en el Congreso Nacional. Es decir, y esa estructura de poder no funciona, se manejan demasiados intereses, hay demasiada corrupción. Tenemos que desde lo local jalar, exigir, plantear, cambiar, porque de otra manera, desde lo nacional, desde lo central, no va a llegar ese cambio necesario. Y creo que nosotros como ciudadanos tenemos que el sector público sea mucho más audaz de lo que es, pasando por un proceso muy de fondo de eficiencia y de productividad, como decía Andrés. Muchas gracias, economista Andrés Robalino. Yo realmente le pondría el ojo en dos temas principales. Aquí en Cuenca, uno de los sectores que podría generar un efecto exponencial en el crecimiento económico y de empleo es el sector de la construcción. Se deben hacer cambios normativos locales para reactivar un sector que jala al sector de línea blanca, de muebles de metal, de muebles de madera, de cerámica, de cemento, de hierro, de plásticos, y que puede generar nuevamente un círculo virtuoso. Aquí el sector de la construcción es es muy caído comparado con ciudades como Quito y Guayaquil. A la Cámara han llegado importantes grupos queriendo invertir en el país y el municipio en su momento se han demorado 2 años o 3 años en darle permiso no recuerdo la línea de fábrica exactamente para poder construir.
mientras que en otras ciudades no existe esta línea de fábrica y el proceso de construcción o el municipio llega durante la construcción o al final a confirmar si se realizaron o no se realizaron, o se cumplieron o no se cumplieron las normativas. Entonces, obviamente, el sector de la construcción debería ser un sector al cual el gobierno municipal, el municipio, le deba poner un ojo y una solución en el corto plazo para que pueda reactivarse y ahí basarse en la economía que necesitamos los cuencanos, porque ya ahí viene la otra variable que me preocupa, que es el empleo, lo que acaba de decir el economista Roca. Antes de la pandemia, el Ecuador tenía 5.2 millones de personas entre el desempleo, el subempleo y la informalidad. Cuenca es una ciudad que siempre se ha caracterizado por ser más formal que informal. Aquí era el 60% de formalidad y el 40% estaba en esas tres variables, subempleo, desempleo e informalidad, mientras que en el resto del país el promedio es justamente al revés. En el país 60% de la población económicamente activa está en la informalidad, en el subempleo o en el desempleo. Y eso es un problema social gravísimo que la única forma de solucionarlo es facilitando la creación de empresas, facilitando el cierre y el quiebre de empresas. No existe una ley de quiebre de empresas en el país. Y también facilitando la contratación de personal. No puede ser que el Ecuador siga viviendo con un código laboral del año 1938. No puede ser que el Ecuador sea el único país en el mundo que paga doble jubilación patronal. Tanto el gobierno nacional como el patrono pagan la jubilación. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ni en el país más comunista del mundo existe esta doble pago de la jubilación. Ese tipo de cosas son las que ahuyentan al sector privado internacional para venir a invertir. Y ahí es donde nosotros deberíamos trabajar y creo yo, el sector de la construcción es algo en el cual el municipio debe comenzar a pensar en que debe solucionar la tramitología y la burocracia para que basado en ese sector puedan activarse muchísimas industrias de servicio, industrias de manufactura, y que en base a eso el Cuenca comience a crecer ordenadamente, sí, pero comience a crecer en barrios en donde lo puede hacer, en zonas donde lo pueden hacer, generar nuevas zonas industriales que este momento ningún alcalde lo ha podido generar de manera correcta y planificada. Entonces creo que hay cosas que el municipio puede hacerlo sin pedir al gobierno nacional. Lo tiene en sus manos, pero hasta el momento ningún alcalde en los últimos 20 años lo ha sabido hacer. Bueno, en este conversatorio se ha hablado con mucha claridad y frontalidad de los desafíos, los retos y los problemas que tenemos en el país, pero también con una mirada quizás de no mirarle al problema desde la magnitud del problema, sino como una oportunidad. Y creo que esa es una de las reflexiones más grandes que salen de esta conversación, que significa exigirnos una reestructuración como Estado y como sociedad. Y en ese frente, tomando las palabras del economista Roca, analizando estos tres ejes que significan el sanitario, el económico y el social. No pueden ir ninguno de los tres por separado o olvidarnos de alguno de los tres. En ese esfuerzo, y como lo ha planteado también el economista Robalino, uniendo esfuerzos que nos permitan planificar desde lo local cuál es el desarrollo que merece cada una de las ciudades y esa perspectiva de dar ese giro. Pero exigir que los gobiernos locales asuman desafíos distintos, me parece que esta es la oportunidad de mirarle al país de una manera mucho más descentralizada. Y el economista Cordero hablaba con mucha claridad en el hecho de decir que la pandemia lo que hizo es evidenciar un problema ya existente. Pero eso no significa quedarnos en ese problema, sino en mirar estrategias, y quizás una de las reflexiones más fuertes es ese repensar al Estado, el repensar el aparataje de lo público y cuánto está respondiendo, ¿no?, esos objetivos como país. Finalmente, creo que una de las frases que me parece bien interesante colocarlas en la discusión es este mancomunamiento de Estado, de los actores privados, de la sociedad, siempre termina siendo uno de los ejes puntales que sostienen el desarrollo de los países. Y el fideicomiso por la salud que se ha conformado en Cuenca quizás es uno de los ejes que debería replicar para generar este testeo masivo, para aislar al virus de la población y no a la población del virus. Y creo que ese es uno de los elementos que debe unirnos en una perspectiva de consolidar un modelo, no solo en la emergencia que nos articula a los sectores productivos, a la academia, a la sociedad,
sino como un modelo permanente de desarrollo de nuestro país. Creo que los aportes que la ciudadanía nos va haciendo a lo largo de este conversatorio generarán, sin lugar a dudas, la posibilidad de un nuevo encuentro, de nuevas voces que debatan desde lo local lo que significa enfrentar este nuevo desafío, porque no vamos a volver a una normalidad. Creo que la normalidad que había antes del 17 de marzo ya no será la misma cuando vayamos superando la situación que tenemos ahora y nos lleva a reflexionar como sociedad los cambios que debemos hacer. Quiero agradecerles nuevamente a nuestros panelistas, al economista Andrés Robalino, al economista Jorge Roca y al economista Carlos Cordero por compartir esta conversación, por compartir sus preocupaciones, sus visiones y las reflexiones que como país debemos hacer, no solo desde el centro hacia el territorio, sino desde el territorio hacia el centro para cambiar las dinámicas de nuestros países. Muchísimas gracias y esperamos podernos ver nuevamente con nuevas reflexiones en un nuevo contexto y que la reactivación económica, social, sanitaria en nuestro país se dé contemplando las tres aristas en la misma magnitud. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego. Esquel Creek en vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva.